Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gaboardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En los últimos años, particularmente en los últimos 20 años, la presencia de la mujer en casi todos los ámbitos de la vida social ha cobrado una importancia sin parangón. A esto habría que agregar que en los últimos años, quizá en los últimos 4 o 5 años, se ha empezado a dar un fenómeno que anteriormente no se veía. Es decir, la mayor parte de la matrícula de las escuelas de derecho es de mujeres. Además, mujeres que son normalmente las mejores estudiantes. Esto quiere decir que a la vuelta de unos años, la sociedad tendrá en su mayor parte a actores femeninos participando en todos los ámbitos de la vida social y particularmente en todos los ámbitos de la vida jurídica. Así es que es natural anticipar que una sociedad construida a partir de patrones masculinos estará transitando hacia una sociedad en la que la visión femenina del derecho y la lectura femenina del derecho será cada vez más una realidad con impacto para la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros. Y para conversar sobre este tema, he invitado en esta ocasión a una persona que me parece más que adecuada para conversar sobre estos tópicos. Me refiero a la doctora Pamela Alejandra Cachia Vilani. Pamela es egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, allá en la Argentina. Ella estudió en la maestría en la Universidad de Messina, en Italia, en la muy prestigiosa Facultad de Derecho de la Universidad de Messina, y posteriormente realizó su doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba, pero sobre esto vale la pena hacer notar que su investigación doctoral la realizó principalmente en el Instituto Max Planck de Alemania, en donde, yo diría que está la catedral jurídica de la tradición romano-germánica. Además de esto, Pamela es profesora de la Universidad de Monterrey y constantemente participa en México y en el extranjero como profesora invitada en toda clase de cursos en materia histórica y las materias que ella maneja. Pamela, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos, y a mí me gustaría que me ayudaras a entender con claridad este tema, la lectura femenina del derecho. ¿Por qué se puede hablar de una lectura femenina del derecho y cómo se contrapone a la visión masculina del derecho? Y te hago esta pregunta con toda franqueza porque a mí me da la impresión de que nosotros, los varones, no nos damos cuenta de que vivimos en un mundo construido a partir de nuestra masculinidad, y eso ha afectado a más de la mitad del género humano.
Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Para mí es un placer estar con vos y por ende potencialmente con toda tu audiencia. Yo creo que pensar una lectura feminista del derecho implica primero pensar que no existe una única postura feminista. ¿Sí? Yo creo que esto siempre es muy importante porque una de las grandes características que tiene el feminismo es romper con cualquier discurso totalizador, con cualquier idea de homogeneidad y con cualquier enfoque esencialista, ¿no? Entonces, yo creo que personalmente en mi área de investigación y en mi forma de percepción y de formación como profesional, yo creo que las personas que elegimos transitar por un ámbito profesional, y en general todas las personas, todo el tiempo nos estamos formando, ¿no? Yo si bien empecé con una formación más clásica en cuestiones histórico-jurídicas, mi propia condición de mujer me interpela a repensar las prácticas de la disciplina en la que me formo, el ejercicio de mi profesión y también pensar la situación de las mujeres, ¿no? Cómo el derecho a construido una situación de desigualdad, no solamente de las mujeres, porque si bien la lectura feminista del derecho lo que viene a hacer es advertir que el derecho se construye específicamente después de la ilustración. La ilustración jurídica va a empezar a moldear un sujeto de derecho que se presenta como neutro, pero en realidad no es neutro, ¿no? Eh, Hay textos muy interesantes como el de Olsen que plantean justamente que el derecho tiene un género y que es un género masculino, ¿no? Si empezamos a pensar, por ejemplo, la situación de la restricción de los derechos políticos y civiles de las mujeres, empezamos a ver que ese sujeto que se proclama en las grandes constituciones, en la codificación civil, responde a una lógica masculina, Bueno, porque la mismo mujer, hablamos de los derechos, históricamente, de los derechos del hombre y del ciudadano. exactamente, cuando uno se pone a estudiar las condiciones objetivas del ejercicio de esos derechos, advierte que esas grandes declaraciones están pensadas para un hombre blanco, propietario, burgués. Y todo lo que no entre en esa descripción abstracta, por eso la abstracción es tan peligrosa, todo lo que no entra en esa abstracción va a ser considerado en una posición diferenciada. Que por sí la diferencia no tiene una lectura negativa, pero si vemos los resultados históricos, vemos que las posiciones que no encajan o las disidencias de esa construcción heteronormativa tienen una posición relegada en la sociedad, ¿no? Y claramente lo que viene a plantear una lectura feminista del derecho es primero criticar, ¿no? Y plantear una comprensión del fenómeno jurídico reconociendo que el derecho es un espacio de disputa tanto para lograr una igualdad, ¿sí? Pero también la importancia de considerar la diferencia. Sí, yo creo que esto siempre es muy importante porque la primera impronta o impresión que tenemos, hasta cronológicamente hablando, de la idea del feminismo es luchar por una igualdad, ¿no es cierto? Por una igualdad entre hombres y mujeres. Pero claro, estas lecturas, y sobre todo posicionadas, yo creo que esto es muy importante, no podemos pensar nuestra reflexión sobre el derecho sin situarla, ¿no? Yo como mujer latinoamericana pienso en mi condición de habitante de un espacio del mundo, que es muy diferente a lo mejor de una mujer europea o una mujer asiática, ¿sí? Específicamente por lo que implica la división internacional del trabajo y la división del trabajo en términos de género, ¿no? Estas dos situaciones confluyen en las mujeres latinoamericanas y en las mujeres asiáticas y africanas de una forma que nos diferencia de la situación de las mujeres europeas o las mujeres que habitan en Estados Unidos. Vivimos en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y esto, siempre, lamentablemente tengo que decirlo, uno puede ver cómo confluyen esas situaciones de vulnerabilidad y violencia en lo que pasó en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, claramente, el feminismo
latinoamericano o el feminismo que tiene una lectura decolonial problematiza esto, ¿sí? Plantea la situación diferenciada que tiene la mujer latinoamericana y rompe con esa discursividad y ese discurso homogéneo porque las mujeres de Latinoamérica no estamos en la misma condición que las mujeres que están en Europa, por una situación de división internacional del trabajo, que uno lo puede ver en muchos otros aspectos. Entonces, este feminismo, que en una primera instancia marca esa idea de igualar formalmente al hombre y a la mujer, después empieza a ser cuestionado por otros enfoques que marcan la importancia de la diferencia, ¿no? ¿Qué aporte tiene toda esta parte de la humanidad que ha quedado relegada a ese espacio de lo privado? Sobre todo cuando el espacio de lo privado es el motor y el sostén del ámbito de lo público. Entonces, la importancia del cuidado, ¿sí? Porque acá hay una cuestión, el cuidado ha sido negado muchas veces, hasta incluso por la teoría económica, como un rol relevante. Pero las últimas lecturas en cuestiones de economía y feminismo marcan que muchas veces la clave para entender los fenómenos económicos pasa por entender esa parte del trabajo que no se considera trabajo, que queda recluida. Una interesante, creo que jurídicamente, esto que vos marcas, es importante para mí la enseñanza del derecho con perspectiva de género, ¿sí? Rompiendo esa idea de los roles asignados, porque aparte en la reflexión sobre la cuestión de género entra toda una noción de la identidad que el derecho ha intentado, digamos, negar por muchos tiempos, criminalizar durante mucho tiempo, y no hace tanto tiempo, pero también a los juristas y a quienes nos dedicamos al derecho, nos interpela a pensar una sociedad fuera de una dicotomía de lo femenino y lo masculino, pero también empezar a entender fuera del binarismo o de una forma de identificación que tiene que ser discutida, ¿sí? Que tiene que ser discutida, pero tú mencionas algo muy interesante. Esta forma de feminismo a la que tú te haces referencia, mencionas que es una forma de feminismo que sale de la casa. Es decir, la mujer como administradora, guía y con mucha frecuencia patrona del hogar en su sentido más amplio, quizá por ausencia del varón, etcétera. A partir de la casa es como impregna la visión de la sociedad al resto del mundo. ¿Es correcto esto que estoy diciendo? Bueno, la verdad que yo siempre para empezar a pensar, siempre parto por esta cuestión, ¿no? Durante muchos años, el Estado, desde una conformación hasta una visión patriarcal, llevaba toda la situación de lo privado a un ámbito, o también llamado, pensando en la terminología que se utilizaba en tiempos pretéritos, la cuestión de lo doméstico, empieza a, digamos, a colocar a la mujer en un espacio físico, ¿sí? En donde la mujer no tiene articulación con el espacio público. Claramente que hay ejemplos de que sí, ¿sí? Pero en general, si pensamos, y sobre todo en el espacio, un espacio postcolonial como es Latinoamérica, vamos a empezar a ver que en tanto y en cuanto lo personal, como lo sostiene Simone de Beauvoir, ¿no? Lo personal es político, porque lo personal y lo que acontece en el ámbito privado tiene una lectura en clave pública y política, ¿sí? Entonces, estas cuestiones que vamos viendo y cómo impacta sobre todo esta transición de la mujer y cómo repercute, ¿sí? Tiene que ver con esa disputa de las mujeres de salir de ese espacio, pero salir de ese espacio dentro de una sociedad patriarcal genera una situación muy compleja para las mujeres, porque las mujeres tienen que seguir, o lamentablemente muchas se ven en esa coyuntura, de que se ven sometidas, por ejemplo, a una doble jornada. Como que el proceso de reivindicación de los derechos de las mujeres logra una conquista en el espacio de lo público, en el espacio del ejercicio de una profesión,
pero no puede romper con ese rol y ese cuidado que se impone en la mujer en el ámbito del espacio privado. Y esto en gran parte lo sostienen muchas autoras como Bell Hooks, que plantea, bueno, necesitamos que ese rol del cuidado sea asumido en parte por el Estado. Si el Estado quiere ayudar a que las mujeres logren esa inserción y esa realización, entonces deberíamos tener un sistema de asistencia pública en donde ese rol del cuidado, que no es solamente a los hijos, también a los padres. Decimos que las mujeres son las grandes cuidadoras, pero son las personas que reciben menos cuidado por parte de la estructura pública. Porque inclusive yo diría por parte de la estructura privada. también, porque por ejemplo, si pensamos, yo siempre digo, y esto siempre lo pongo como en el caso del estudio del derecho, ¿no? Si sabemos que un gran porcentaje de la población femenina se encuentra ocupándose profesionalmente en el ámbito de los trabajos del hogar, ¿por qué no incentivar la enseñanza del régimen jurídico para justamente concientizar a la población de la importancia que tiene de regularizar jurídicamente esas relaciones y otorgarles los derechos laborales, ¿no? Es como que las discusiones jurídicas pasan por las grandes discusiones corporativas, por los grandes, no sé, tratados de inversión, pero no tenemos la sensibilidad para ver esos espacios y esos sujetos sobre los cuales se construyen nuestra cotidianeidad diaria. Claro. Por favor, te interrumpí. O por ejemplo, también pensando, ¿no? El tema de la cuestión de la maternidad, ¿no? Que es una cuestión totalmente, digamos, desbordada por la cantidad de perspectivas que hay. No hay una idea de qué implica la maternidad ni cómo debe ejercerse, pero lo que sí se ve cuando uno mira los regímenes del derecho del trabajo, la legislación, siempre ve que la propia legislación asigna ese cuidado a la madre cuando uno ve directamente las licencias por maternidad que tienen las mujeres y la reducción casi ínfima de la licencia que tienen los padres. Entonces, si realmente quisiera o existiera una política pública encaminada a una reasignación o distribución de las tareas de los cuidados, debería verse ese aumento, e incluso yo digo, deberíamos ver a esos hombres movilizados a luchar por ese derecho y construir un vínculo más próximo con sus hijos. Pero no se ve. ¿Y a qué lo atribuyes? Yo creo que tiene que ver también, a ver, yo siempre digo, a mí, yo como cualquier persona, paso por un proceso de deconstrucción, ¿sí? Yo soy hija de mi tiempo histórico, ¿no? Y como vos decías, la mayoría de los profesores que tuve en la Facultad de Derecho, la mayoría fueron hombres. Generalmente veía y advertía la feminización de ciertas ramas del derecho, ¿no es cierto? Había como roles asignados. Bueno, si la mujer va a estudiar derecho, deberá ejercer el derecho familiar, pero no el derecho penal, ¿no? Esas cuestiones, esas asignaciones de roles de género, las áreas del derecho, sí las vi, ¿sí? Y creo que, bueno, en ese sentido hay una construcción social de la paternidad, ¿sí? Sí, como si la propia cosmovisión que ubica a la mujer en el espacio del hogar predominantemente se proyectara en la escuela de derecho a través de asignación de roles y materias preferentes. Claro, esto que vos decís me parece muy, muy oportuno. El rol del cuidado, ¿en qué derecho lo vas a ver? En familia, en sucesiones, pero ¿qué pasa con a lo mejor cuestiones de derecho financiero, con inversión? O sea, es esa cuestión, ¿no? Esa tensión en digamos, como asignar esos roles, porque detrás de esa asignación de rol hay un control del cuerpo y hay un control de los recursos financieros. Yo siempre digo esto, estos mandatos, lo que van a ser, de la forma en que van a ser deconstruidos justamente, es
no por la masculinización de las mujeres, que yo creo que ese no es el camino, porque la Pero en lógica algún momento se planteó y se practicó. sí, exactamente, y se vieron esos resultados, ¿no? Y eso justamente es lo que marca el feminismo de la diferencia. La diferencia tiene algo positivo y justamente es importante valorar esa diferencia y permitir a aquella mujer que quiera tener ciertas características que pueden ser a lo mejor leídas en perspectiva tradicional, que lo sea y que eso no afecte su derecho a poder querer tener un éxito económico en su ámbito profesional. O tampoco que las mujeres se vean en esa coyuntura de decir, si yo quiero ser profesional y tener una carrera exitosa, al terminar mi jornada, deberé seguir ejerciendo esa jornada, esa doble imposición del trabajo. No deberíamos estar en esa coyuntura, ¿no? Las mujeres. Entonces yo creo que la educación, en términos de perspectiva de género, lo que permite es brindar herramientas argumentativas para reconstruir situaciones en donde la sociedad siempre va a estar inmersa. Desde el momento en que los recursos son escasos, siempre vamos a estar inmersos en una disputa por el control del acceso a los recursos y por los bienes de producción. Y esto también nos lleva también a pensar justamente esto. La, la, la disputa o la agencia que ha tenido el feminismo ha permitido justamente el diálogo con otras situaciones de personas que no encajan en esa estructura, ¿no es cierto? Y también permiten dialogar con hombres que no están de acuerdo con esa lectura de esa masculinidad competitiva, fría, sin posibilidad de vincularse con sus emociones, no están de acuerdo. Por eso yo siempre digo que romper ese molde es un área que nos permite una mayor libertad para todos, todas y todes, porque no está implicando que la mujer tiene que estar por encima o ser mejor que el hombre. No, justamente eso es lo que no pretende el feminismo, porque si no implica una lógica justamente de lo que se intenta deconstruir. ¿Sí? En este sentido, ¿tú cómo ves esta etapa en la que te toca vivir? ¿Como una etapa de transición o como una etapa en donde ya claramente esta visión femenina del derecho y de la sociedad está jugando un rol mucho más importante? Y esto quiere decir donde hay cada día más profesoras ocupando como tú roles importantísimos en la formación de los nuevos estudiantes, pero también hay nuevas mujeres que están empezando a formarse y que, como digo, en poco tiempo serán la mayoría de los profesionistas del derecho. Bueno, yo tengo que reconocer que desde que yo terminé mi carrera de Derecho en el año 2011, al día de hoy han sucedido muchísimos cambios y específicamente en mi ámbito del ejercicio, yo sí creo que hay un antes y un después, ¿no? Yo creo que si yo me comparo o me miro en perspectiva histórica con la situación de las estudiantes y los estudiantes que hoy transitan los espacios de las universidades, sí hay un gran cambio. A pesar de que la diferencia en edades no es tan grande, 10, 7 años quizá. Un poquito más, pero vamos a dejar ahí. No, pero ¿qué quiero decir? Hay una, una capacidad de, de llevar adelante un proceso de disputa por ciertos espacios, ¿no? Por ejemplo, el tema de la identidad, ¿no? Eso es una cuestión que a mí me parece muy importante porque las personas hoy se presentan y manifiestan públicamente cómo quieren ser llamados, desafiando justamente esta asignación de roles que sucede en un momento en donde la persona ni siquiera tiene conciencia de que existe, ¿no? Entonces, esa situación es muy importante. Hay una mayor apertura, creo, ¿sí?
a romper, ¿no es cierto?, con estas identidades asignadas. Creo que también hay una mayor sensibilidad y hay una constante interpelación para que quienes están frente a un salón estén formados. Yo creo que eso es muy bueno, porque yo recuerdo en otros momentos la educación, las mujeres que accedían a la educación estaban en posiciones muy vulnerables en términos de formas de trato que recibían de sus profesores, dichos Bueno, muy sexistas. yo debo decirte que hace 50 años en las facultades y en las universidades se formaban estos cuadros que hoy parecen espeluznantes, en donde el grupo de varones calificaba a las mujeres conforme iban participando y que para las mujeres tenían que asumir como consecuencia de su identidad esta serie de actividades de acoso que hoy resultan francamente intolerables. Totalmente. Por eso digo, yo creo que esta, llevar a la discusión pública, ¿sí?, justamente no solamente lo que pasa en un espacio físico, sino lo que pasa en un espacio virtual. Yo siempre eso lo trato de reflexionar, ¿no? A medida que la sociedad va adoptando ciertas prácticas culturales, tenemos que empezar a repensar nociones jurídicas básicas, como es el consentimiento. El consentimiento, que es un punto clave para toda persona que transita en la formación del derecho, tanto en el ámbito del derecho privado, como en el ámbito del derecho público, el derecho criminal. Hay una reflexión sobre la cuestión del consentimiento. Y las personas que transitamos, ¿no es cierto?, nacimos en un siglo, como yo, y vivimos en otro, como vos también, estamos frente a esa situación en donde un montón de categorías, ¿no es cierto?, tienen que ser repensadas a partir de estas nuevas coyunturas en las que nos encontramos, ¿no? Hoy a lo mejor la sexualidad pasa en un 80% en el mundo de lo virtual y en un 20% en el mundo del plano físico. Y eso implica una relectura de un montón de cuestiones y también una formación, ¿no es cierto?, para poder abordar estos procesos. Y siempre hay que tener en cuenta que las personas que estamos frente a un aula, además de nuestro rol como científicos, en mi caso, científica en el ámbito del derecho, tenemos un rol en términos de acompañamiento de las personas que están en un proceso de formación y tenemos que Claro, estar capacitadas para auxiliar a esas personas que están en una situación de vulnerabilidad y sufriendo algún tipo de agresión física o a lo mejor en un ámbito más, del ámbito de lo emocional, poder ayudarlas y poder acompañarlas y llevar y encauzar esos procesos institucionales. Entonces, yo creo que hoy, en cualquier ámbito, no solamente el ámbito jurídico, todos tenemos que tener una lectura y una formación en la asignación de roles, en prácticas que ya no son toleradas porque han cambiado las percepciones de los patrones culturales, ¿sí? Y también entender que las prácticas que eran aceptadas en un momento histórico, hoy ya no lo son y pasan de ser naturalizadas a conformar tipos delictivos. Entonces, es una cuestión de muchísima responsabilidad de las personas de tener esa formación y también de las instituciones de proveerlas. Por eso yo siempre digo que generalmente cuando yo este es el tercer año que doy el curso en análisis de género, en análisis del derecho con perspectiva de género, y siempre que veo cursos que están integrados por personas que llegan con una inquietud de querer formarse porque saben, primero, que hay una cuestión personal y que quieren ver cómo tienen que comprender sus comportamientos a la luz de una serie de parámetros que son diferentes a los que a lo mejor ellos o ellas se han socializado y se han educado, y también comprender que el día de mañana un abogado, una abogada o quien ejerza el derecho va a tener en su escritorio
un cliente, una clienta o una persona que no se tiene por qué adscribir a ningún binarismo, que le va a traer una problemática y que si no tiene las herramientas para poder tratar ese tipo de problemáticas, no está brindando un servicio a la altura de los usuarios. ¿Y Entonces, cuáles son estas herramientas? por ejemplo, desde ya, si hay una persona, lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? El lenguaje, ¿sí? El lenguaje es un espacio de disputa. Entonces, si yo estoy asesorando a una persona y esa persona manifiesta una identidad que no se condice, a lo mejor con el documento con el que se identifica, ¿no es cierto? O esa persona se presenta de una forma, yo como profesional tengo que respetar la identidad que esa persona me está informando para entablar un proceso de asesoramiento y que esa persona me explique cuál es la problemática por la que acude a mí. ¿Sí? Yo he visto muchas veces, y me ha pasado, de ver cómo las personas insisten a lo mejor en denominar a un rol asignándole un género. ¿Sí? Y eso, en términos profesionales, muestra una falta de formación. Porque si yo me presento como la doctora Pamela Cacciavigliani, me estoy presentando con una persona que tiene un título profesional y que además tiene una identidad. ¿Sí? ¿Por qué me niegan mi identidad y me llaman el abogado Pamela? Hay muchas veces que eso pasa. Hay un problema con feminizar, o sea, llevar el género a a las profesiones. ¿Sí? Y eso llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué esa tensión, ¿no? Cuando uno a lo mejor dice, bueno, si hay una de las cosas que más cambia, y lo puede ver una persona viendo documentos históricos, es el lenguaje. El lenguaje cambia constantemente. Si yo miro un documento a lo mejor del siglo XVII, me doy cuenta que ese castellano no se corresponde con el español que yo hablo hoy. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, sí hay ciertas cosas que a mí me llaman mucho la atención, que son personas que a lo mejor, y eso muestra que adentro, o sea, y llama a interpelar, si la persona se está identificando con determinada forma, ¿por qué no se respeta esa identidad que la persona tiene? Es decir, nos encontramos ante todos estos fenómenos, para mí recientes, francamente, en donde varones prefieren ser tratados como mujeres, mujeres que quieren ser tratadas como hombres y la alternativa no binaria. Claro. Pero se trata de construcciones sociales que hay que aceptar y promover, o hay algo mucho más en el fondo. Bueno, yo creo que ahí, para cualquier persona que sea, yo creo que estas cuestiones de identidad muchas veces son muy complejas para entender a lo mejor para quienes han ejercido el derecho por muchos años, porque está justamente esta idea, no, hasta que la persona no proceda a realizar una reasignación del documento, hay que seguir llamándola por el documento. Es ¿por qué? ¿Por qué? Porque la normativa así lo establece. Yo creo que esa lógica en realidad no se puede sostener, ¿no? Porque justamente, si miramos justamente lo que implica la capacidad de que la persona determine su identidad y el principio del libre desarrollo de la personalidad de una persona, ¿sí? Justamente que la persona utilice una identidad, porque la persona que va a decir, mi identidad es de mujer, la persona se concibe como mujer, independientemente del sexo biológico con la que la persona nace. Entonces, yo creo que este tipo de cuestiones pasan más por preguntar cuál es la resistencia de ese sujeto que, pese a la manifestación de voluntad de la persona que le está diciendo que se concibe con una identidad y con un nombre determinado, insiste en una identidad que la persona no reconoce. Porque en realidad cada día estamos encontrando estas situaciones
con mucho más frecuencia. Y a los que tenemos mayor edad nos resulta muy complejo aceptar todas estas realidades. Es decir, cabe el respeto, cabe la aceptación, cabe la adaptación, pero en el fondo estamos enfrentando una cuestión un tanto traumática. No, yo creo que la mejor forma por eso yo creo que siempre, en tanto y en cuanto la sociedad sea más incluyente, vamos a dejar de tener esa problemática, ¿no? Yo creo que las profesiones no tienen que pasar por una lectura de roles de género, ¿no? Una persona que tiene excelentes aptitudes para el ejercicio de la abogacía o una persona que tiene excelentes aptitudes para realizar una cirugía, es irrelevante que la persona haya nacido con un sexo y después haya considerado una identidad que no se corresponde con ese. ¿Cuál sería el condicionamiento para el ejercicio de una profesión? Pero lamentablemente vemos como la sociedad marginaliza mucho, ¿no es cierto?, a las personas que pasan por un proceso de reconstrucción de una identidad y generalmente no las vemos insertas en los ámbitos profesionales. Lo que genera una situación que afecta la esperanza de vida de esas personas por un montón de situaciones que están vinculadas a la explotación que esas personas sufren en términos de poder lograr una vida con su identidad y su construcción de su propia identidad. Por ejemplo, si una persona decide llevar adelante el proceso de cambio de una identidad de género y trabaja en un espacio y tiene un uniforme asignado, es obligación del empleador asignarle la nueva vestimenta conforme a la identidad de esa persona. Entonces son muchas cuestiones que tienen que tener en cuenta los diferentes ámbitos, ¿no es cierto?, del derecho. No tiene que ver solamente con, también por ejemplo, no tiene que ver solamente con la cuestión de la identidad per se, porque cuando una vez la sociedad haya tenido digamos, la sensibilidad y haya deconstruido esos límites que permiten comprender el espacio de la asignación de una identidad como un espacio en donde lo que importa es el bienestar de la persona, independientemente de la identidad que esa persona adopte, vamos a empezar a hablar justamente del acceso a la propiedad, del acceso a un trabajo, del acceso a una vida digna, ¿sí? Pero dejar digamos, porque si nos centramos tanto en esto, no estamos viendo todos los derechos que están puestos en riesgo, ¿sí? Cuando estas personas deciden transitar esos procesos de construcción de nuevas identidades. Y obviamente que yo creo que la mejor forma que tenemos es justamente empezar a educarnos. Porque al fin y al cabo lo que está detrás de eso, ¿no es cierto?, es una falta de información, esa resistencia. Yo soy una creyente de que cuando hay información, hay sensibilización y hay herramientas, todos los sesgos y los estereotipos se empiezan a quebrar porque se producen relaciones humanas. Y en la comunicación... A mí no me cabe duda que ver a personas concretas ayuda a entender mejor la problemática. Totalmente, porque yo siempre pienso, una cosa que me pasaba a mí, y se los pregunto a mis estudiantes, cuando son mujeres, cuando ustedes ven a una mujer enseñándoles, mostrándoles que sí pueden ser profesionales, que pueden tener una carrera en el extranjero, que pueden ir y que pueden hacer todo lo que ustedes quieran, ¿eso que les da más esperanzas o las deja en una especie de status quo? No, nos incentiva, nos estimula. Entonces yo creo que mientras más plural sea una sociedad y mayor equilibrio existan en la distribución de los bienes económicos, vamos a poder tener una sociedad más pacífica, ¿sí?, más tolerante. Y obviamente que la posibilidad de tener una sociedad más igualitaria, ¿sí?, pero igualitaria en donde lo diferente tenga un espacio, ¿sí?, no igualitaria en una idea de homogeneizadora. No. Por el contrario, creo que la cuestión de la
de la existencia de la diferencia con una salvaguarda de mínimos básicos es un punto necesario para que las personas puedan desarrollar y conocerse, ¿sí? Entonces, y poder ser, que acá estamos hablando de algo muy filosófico al fin, es una cuestión existencial. Claro, que además, según lo que tú me estás comentando, eh, tiene una aproximación holística e incluyente de todas aquellas posibilidades. Es decir, el feminismo en este sentido se abre y es comprensivo de diferentes realidades. Claro, porque yo creo que lo que el feminismo ha permitido es a diferentes grupos que, aunque son supuestamente desde una mirada masculina y androcéntrica minoritarios, pero en términos cuantitativos son mayoritarios, lo que termina mostrando es que estas categorías que el derecho crea son tan artificiales, en donde al fin y al cabo ningún sujeto termina entrando en esa definición, ¿no es cierto?, que está atravesada por unas situaciones materiales de existencia y desarrollo de las personas. Entonces yo creo que una de las primeras cuestiones, y aparte creo que lo que este tipo de discusiones traen es una esperanza, ¿sí? Y una situación de aceptación de las personas, ¿eh? Porque detrás de toda situación en donde la existencia no sea tolerada, no sea permitida, hay muchísimo sufrimiento de personas, muchísimo sufrimiento de personas. Entonces, esa resistencia a no comprender otra forma de existir en un mundo nos va generando un grado de infelicidad a las personas. Y también una forma de ser, me imagino, porque junto con la identidad va el aspecto ontológico del individuo. Totalmente, porque, y acá hay una cuestión, las personas que transitan por un proceso de comprensión de lo que es una identidad y no se adscriben con un sexo asignado, su propio proceso de construcción de su identidad es una situación que atraviesa una lectura de su propia existencia. Entonces, yo creo que es muy importante entender, escuchar a las personas cuando cuestan sus testimonios sobre cómo fueron transitando por esos espacios, ¿no? Por cómo reconstruyen esas identidades. Con, realmente, claro, para alguien que no pasa por ese proceso, es muy complejo. Entonces, la única forma que tiene de aproximarse a esa experiencia es en la comunicación. Por eso yo creo que la comunicación, en compartir esa experiencia de vida, es donde surge esa posibilidad de cambio que tiene la sociedad, ¿sí? Entonces, hay una cuestión de la existencia en la comunicación. Puede sonar muy a lo Jasper, pero sí es cierto, ¿no es cierto? Lo que nos permite comprender al otro no es vivir lo mismo que el otro, sino comunicarnos con el otro y tratar de entender esa experiencia de vida, lo que ha transitado, y justamente desde esa experiencia humana poder brindar esa capacidad de escucha, y en esa escucha yo empiezo a comprender y formarme sobre un fenómeno. Por eso yo cualquier discurso, discursos de odio, yo siempre digo, la mejor forma de parar esos tipos de discursos es conociendo a personas que están en esas situaciones. Porque vamos a ver que compartimos lo humano en Claro, esencia. claro. Y en este sentido, tú me estás platicando que tú eres profesora en un curso Sí, específicamente sobre esta materia. A mí me yo, gustaría que me platicaras, perdóname que te interrumpa, a mí me gustaría que me platicaras sobre los contenidos de este curso y también sobre el perfil de los estudiantes. ¿Quiénes son los que toman este curso eh, y qué es lo que pretenden encontrar? Porque eventualmente a mí me gustaría tratar de proyectar cómo ocurrirá esto en escenarios de 5, 10, 15 años. bueno, mira,
Cuando yo fui directora durante un año y medio del Departamento de Derecho en la Universidad de Monterrey, yo tuve la iniciativa de incorporar este curso como un curso optativo de verano, ¿sí? Porque dentro de las materias opcionales está esa posibilidad de establecer eh, temas que jurídicamente sean relevantes, ¿no? Obviamente, todos sabemos que modificar una currícula o un REBOE demanda una institucionalización y un proceso que no se puede hacer sin respetar ese... Normalmente excede las capacidades de la gente que está ocupando las posiciones de mando en un momento determinado. Es decir, parece que es casi como mover un elefante, ¿no? Exactamente, por eso dije, bueno, podemos pensar en un curso opcional de verano. Bueno, y la verdad es como que es un curso que es muy dinámico, justamente porque como trato de pensarlo para quienes están estudiando la carrera de Derecho, y en realidad puede ser cualquier persona que esté en la universidad, porque este verano hubo una persona que venía de la carrera de Psicología. Entonces el contenido siempre tiene obviamente un bloque más duro de comprensión de autoras desde la teoría del derecho feminista con diferentes lecturas. Por ejemplo, trabajamos McKinnon, a unas reflexiones que tienen que ver de Carol Smart, de Carol Pateman, con esta idea de un contrato sexual, cómo las mujeres no entramos en ese contrato social, porque es un contrato donde hay una cuestión de lo público, y las mujeres estamos relegadas a un contrato reproductor. Bueno, entonces, esos temas son como clásicos, pero en el segundo año que lo di en modalidad Team Teaching con dos profesoras de la Universidad de Deusto, porque ahí la impronta fue más de perspectiva comparada, ¿sí? Para comprender cuáles son los temas que se debatían en el mundo del derecho español en materia de cuestiones de género. Y este año lo di junto con la doctora Leticia Vita, que es profesora de Teoría del Estado de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, obviamente, trabajaron cuestiones de representación política, también pensando justamente la situación por la que transita México, ¿no? Independientemente del resultado electoral, la situación de tener a la primera mujer como presidenta de la nación era el escenario que para la reflexión política y feminista se planteaba, ¿sí? Entonces es un curso en donde este año, por ejemplo, traté cuestiones pensando en las Olimpiadas sobre derecho y género, y qué pasa justamente con las discusiones, de deporte y género, justamente con todas estas cuestiones, ¿no? Entonces empezamos a analizar, por ejemplo, las normativas del Comité Olímpico, ¿sí? Y obviamente que esto implica una reflexión histórica. Y vamos viendo cuáles son los postulados por los cuales y los argumentos por los cuales se excluía a las mujeres de la participación de los Juegos Olímpicos. Y justamente eso lo voy centrando según cuáles son las situaciones que van a enfrentarse los estudiantes. Entonces, viendo los Juegos Olímpicos que estaban tan próximos, hicimos justamente un bloque que tenía que ver con la brecha de género en el deporte, y también trabajamos cuestiones de propiedad privada y acceso a la propiedad, con un texto muy, muy rico de una colega de la Universidad de Chile, que justamente la doctora Agnes Abusleme plantea justamente un estudio sobre las formas de acceso de la propiedad de la mujer en Chile, y bueno, termina demostrando que las mujeres acceden a la propiedad por herencia y no por compra en mayor proporción. Y eso tiene que ver justamente porque las mujeres no adquieren los mismos salarios que reciben los hombres. Entonces, obviamente que es la herencia ese espacio en donde las mujeres circulan en términos, digamos, económicos con los bienes, ¿no? Y uno puede ver, ¿no? Y eso nos está marcando mucho, ¿sí? Cómo los hombres pueden comprar y vender a partir del propio salario que generan, y cómo las mujeres, su condición de propietaria está relegada justamente a recibir de un hombre seguramente, o una mujer que recibió un bien, y esa es la forma de constituirse como propietarias. Entonces es un Y curso que va es, cambiando mucho. Sí. perdóname, te No, 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 no. interrumpí. Va cambiando mucho según el contexto. Entonces, como te decía, este año decidí invitarla a la doctora Leticia Vita, porque ella, además de ser profesora de teoría del Estado, es politóloga, y iba a abordar justamente la cuestión de la representación política, y por mi parte me dediqué a la cuestión que siempre trabajo, que tiene que ver con derecho de propiedad, pero le puse como esta impronta en materia
de Derecho y Deporte justamente por la proximidad de los Juegos Olímpicos. Tú has estado comentando de la visión y la condición de la mujer latinoamericana, es decir, particularmente las mujeres que viven abajo del Río Grande, de México a la Patagonia. Pero, por otra parte, has enriquecido tu curso con la participación de otras mujeres de otras partes del mundo, en donde me imagino que la realidad es diferente. Cuéntame cuáles son estas diferencias que tú has encontrado y cuáles son también las comunalidades, porque me imagino que habrá aspectos comunes en donde quizá no se había reflexionado, pero se encuentra que efectivamente existen elementos que se enfrentan en común y a los que no se había dado respuesta. ¿Y cuáles son, desde luego, las diferencias? Bueno, por ejemplo, con el caso de la doctora Vita, bueno, nosotros tenemos una formación académica que tuvo un punto de encuentro en Alemania, cuando estábamos haciendo, yo estaba haciendo el doctorado, ella estaba haciendo su postdoc, y bueno, siempre tuvimos la idea de pensar la forma de establecer diálogos específicamente en el ámbito de la historia del derecho constitucional. Y creo que la característica que tiene Argentina y México en términos de siempre está, ¿no es cierto? Esta idea. Argentina un poco más europea que latinoamericana. Yo creo que esa idea no resiste cuando uno va a Latinoamérica, a Argentina, porque al fin y al cabo las condiciones económicas a las que estamos insertos desde Latinoamérica terminan siendo un poco las mismas. Justamente estaba leyendo un poquito de esto y uno lo percibe, ¿no? El rol de las mujeres de Latinoamérica en términos de vulnerabilidad y la violencia estructural que sufren las mujeres, ¿sí? Es un fenómeno que atraviesa independientemente, ¿no es cierto?, de la formación de la persona. Obviamente que hay ciertas situaciones en las que hay una mayor contención, pero me parecía interesante porque la experiencia de la doctora Vita permitía también pensar, ¿no es cierto?, cómo hay ciertas continuidades a lo largo de todo un continente. Obviamente que México tiene ciertas características por su posición geográfica, también por la cantidad de población que tiene, por su economía, que a lo mejor permitirían Que un no es diálogo. lo mismo Monterrey que Chiapas o Yucatán, ¿verdad? No, porque justamente eso, ¿no? Todo país federal tiene justamente esta situación de presentarse tan versátil y tan diversificada dentro, ¿no? Se piensa el caso de Brasil, el caso de Argentina y el caso de México como países federales grandes, en donde claramente, si uno ve la situación del norte a sur, cambia. Y cambia la sociedad, cambian las cuestiones estructurales de la economía, el acceso a la educación y la situación de vulnerabilidad de las mujeres, ¿no? Los espacios de frontera, justamente vos lo mencionaste. El tema de Ciudad Juárez, obviamente que para cualquier profesora de derecho que tenga una perspectiva de género y en sus reflexiones, pensar en campo algodonero es justamente pensar en la materialización de una situación estructural en donde la economía neoliberal entra en juego. Justamente, y esto en un texto de Rita Segato que siempre lo dice, en cada fábrica que se instala, en cada minera, hay en sus proximidades un espacio de explotación sexual de las mujeres. Entonces, Latinoamérica, en términos de esa división internacional del trabajo y en ese capitalismo extractivista, tiene un rol que posiciona a sus mujeres en un espacio de mayor vulnerabilidad. Y eso es una situación muy interesante, incluso también por cómo estas industrias y estas inversiones internacionales ven a las mujeres latinoamericanas, que no las ven tanto como mujeres libres, empoderadas y trabajadoras, sino como sujetos de un mundo colonial en donde la explotación es
está hasta incluso naturalizada por su propia sociedad. Entonces, los estudios de economía y feminismo y lecturas críticas sobre el capitalismo muestran justamente esta situación, ¿no? Una sociedad europea de mujeres que consumen productos producidos mayormente por niños o niñas o mujeres en situaciones en ámbitos periféricos y, y sufriendo una esclavitud contemporánea, ¿no? Entonces, esa cuestión, ¿no? de también llevarnos a consumir sin pensar de dónde vienen las cosas, claramente a las mujeres latinoamericanas nos dejan un espacio de muchísima vulnerabilidad frente a empresas que diversifican sus filiales, ¿no? En búsqueda de el mayor éxito económico, que se va a medir lamentablemente en términos de mayor vulnerabilidad de los derechos de los trabajadores. Y esto con respecto al ámbito latinoamericano, y es curioso que tú comentes que el acondicionamiento económico del entorno resulta determinante para el rol de género. Pero qué contraste cuando hiciste esta misma reflexión con las profesoras españolas de Oviedo. Bueno, por ejemplo, en el caso de las profesoras de Deusto, como veníamos de diferentes áreas del derecho, una se encargaba más del ámbito del derecho penal y otra se encargaba más del ámbito del derecho constitucional, nunca trabajamos este tema, ¿sí? Pero sí hay una cuestión que me parecía interesante también, ¿no? Porque muchas personas que... La cuestión de la migración, ¿sí? Que es un fenómeno histórico, se encuentra muy presente en España, ¿no? Hay muchísima migración de personas de Latinoamérica y formar estudiantes que hoy están, que a lo mejor sus padres emigraron a España hace varios años y hoy ellos se están formando y poder escuchar estas experiencias sobre la reflexión de Latinoamérica también permiten justamente entender esa parte de esa identidad de una, ¿no? De cómo, cuál es la situación por la que las personas salen de un país, emigran a otro en búsqueda de qué, ¿sí? Y entonces yo creo que por esos espacios es interesante la comprensión. También yo siempre les decía, cuando hablaban de cuestiones de derecho comparado, pero bueno, vos sos especialista en eso, yo no, siempre les decía, claro, hay una cuestión cultural, histórica, una forma de comprensión del fenómeno que no se puede dejar de considerar a partir del fenómeno de la colonización, pero hay que comprender la diferencia de establecer un diálogo con un país que está integrado en un espacio de integración económica, digamos, que ha tenido un éxito, se podría decir o no, pero al fin y al cabo hasta el día de hoy ya existe, que es la Unión Europea. Y otra cosa muy diferente es dialogar con un país, como por ejemplo puede ser Argentina, que está en un momento, en una integración muy diferente y que no se puede comparar, que viene a ser el Mercosur. Entonces plantear un poco esto, es decir, bueno, sí, hay una relación histórica violenta, ¿sí? Rica culturalmente en muchos aspectos, pero también hay una gran situación diferente. Hay un rol colonial entre un espacio y el otro, y hay también una identidad, o sea, podemos entendernos como latinoamericanos sin pensar en nuestra relación con España. Yo creo que es muy complejo, ¿no? Entonces, la idea justamente también era invitarlas a estas profesoras para poder ver cómo una integración en un espacio como Unión Europea también marca ciertas directrices, ¿no? En términos de políticas de género. Entonces también hay una cuestión de la soberanía, ¿sí? Que tiene que ser repensada. Hay ciertas directrices que deben establecerse para todo ciudadano de la Unión Europea. Y yo creo que esos puntos son importantes, sobre todo para que los estudiantes puedan ver de una perspectiva comparada, ¿sí? Cómo los mismos procesos de repensar el derecho suceden tanto en Europa, en Argentina y en México, porque al fin y al cabo, en todos los espacios jurídicos ha existido este acceso desigual de la mujer, ¿sí? Y ni hablar en espacios en donde ha existido
una esclavitud prolongada, como por ejemplo en el caso de Brasil, en donde existe justamente todo un movimiento, ¿no es cierto?, de acceso a la educación pública muy desfasado y que se logra a partir de las cuotas en donde la población afro-brasileña está ingresando ahora, o como también puede ser el caso de Estados Unidos, ¿no? Y también toda América Latina, porque la esclavitud y el colonialismo es algo que está latente en términos históricos, pero también en términos contemporáneos, ¿no? Entonces creo que es una Claro. discusión muy rica y, y que, Y bueno, a que eso trae habría que agregarle la realidad de los migrantes, que cada día tienen mayor presencia en nuestra sociedad. exactamente. Y el tema de la migración yo creo que es un punto eh, imprescindible justamente porque sabemos que en esos grandes tránsitos, ¿no?, esas caravanas, sabemos que todos estos problemas de explotación sí están latentes. Entonces muchas veces vemos a Bueno, mujeres, a veces más que latentes, se viven día a día. exactamente. Entonces, esa situación, por ejemplo, que vos marcas, la posición de vulnerabilidad de las mujeres migrantes, ¿no es cierto?, que van transitando en diferentes espacios, cómo tiene que ser abordada por un derecho, ¿sí? Cómo tiene que ser pensada en los ámbitos de estudio de las universidades. Porque es una problemática que nos atraviesa. Por eso yo siempre digo muchas veces que, no sé, que la educación jurídica para mí de a poco va poniendo un pie en el contexto en el que tiene que ser pensada, ¿sí? Porque todavía seguimos a lo mejor, no sé, estudiando con autores que son obsoletos para nuestra realidad. Y la mayoría hombres, ¿no? Que esa es otra gran cosa que las estudiantes siempre, y los estudiantes dicen, solamente libros de autores hombres, ¿dónde están las producciones de las mujeres, ¿no? Entonces yo siempre trato de eso, posicionar también en mis propios cursos mis publicaciones, las publicaciones de mis colegas y publicaciones que he hecho con otros compañeros de trabajo, ¿no? Claro, claro. Ahora, tratemos de proyectar tus estudiantes, 5 años de egresados, 10 años de egresados, 15 años de egresados. Estas nuevas generaciones, ¿cuál será su aportación? ¿Cuál será su visión de la realidad? ¿Cómo la vislumbras tú? Bueno, yo creo que no se puede generalizar, ¿no? No se puede generalizar. Sí creo que en todo lo que sean términos de identidad eh, van a tener una, digamos, como una ventaja en términos de que ya se han enfrentado a estos procesos de discusión y han tenido en el ámbito de lo público la posibilidad de ver personas que han llevado una agencia propia y una marcada lucha por sus derechos. Yo creo que el gran problema que van a tener van a ser más que todo las consecuencias eh, económicas y ambientales que va a generar un modelo eh, de extractivismo y de explotación económica casi sin precedentes, sin dejar de mencionar, por otra parte, el problema que van a tener en términos de sostenimiento de la población, en términos demográficos, porque acá hay una cuestión que siempre marcamos, ¿no? Hay países que ya tienen un problema de tasa de crecimiento demográfico y que la gran idea de, por ejemplo, las pensiones o las jubilaciones tiene que ser repensada, porque no va a poder ser sostenible ese tipo de beneficios de la seguridad social que en un momento el Estado y se pudo contemplar como parte, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran desafío que van a tener. Van a tener cada vez una mayor situación de problemáticas y van a tener que empezar a utilizar los mecanismos de emergencia del derecho, ¿no es cierto?, de una forma más normalizada, porque realmente las discusiones o las disputas por el agua,
los procesos de desertificación, qué va a pasar cuando se produzcan grandes procesos de desertificación o grandes catástrofes. Esas personas que tenían propiedad, ¿dónde van a ser reasignadas? Esa reasignación de una propiedad, ¿cuál va a ser la justificación? ¿Qué va a pasar con el derecho? Es cada vez más compleja esta situación, ¿no? Porque realmente la disputa por los recursos es una disputa por recursos finitos. ¿Y Finitos. esto está contemplado dentro de la lectura femenina del derecho? Bueno, Es por decir, ejemplo, ¿abarca estos ámbitos también? sí, hay una serie de estudios de derechos, de análisis del derecho, que tratan la cuestión de las catástrofes, ¿sí? Climáticas, y cómo las catástrofes climáticas afectan doblemente a las mujeres. Esto porque había un estudio, no me acuerdo ahora, creo que fue con el tsunami en Indonesia, si no lo recuerdo mal, que mostraba justamente cómo las principales víctimas habían sido mujeres que se habían quedado en sus hogares y que no tenían las habilidades físicas ni las destrezas de poder trepar, porque no tenían la fuerza que se adquiría con los trabajos. O también había otro caso, no me acuerdo cuál era, que mostraban justamente por la cuestión del rol del cuidado, cómo la mujer no quería abandonar los espacios porque tenía esa lección de tener que cuidar, ¿no? Y rescatar y cuidar el único patrimonio que tenía esa familia. Entonces, sí es cierto que justamente esas grandes catástrofes, y cuando son mujeres que están a cargo de una familia, las ponen en situación de vulnerabilidad. Entonces, este tipo de estudios sí están, y también obviamente esta especie de diálogo que se ha dado entre la naturaleza y el cuerpo de las mujeres, ¿no? Esta lectura justamente de cómo el capitalismo ha llevado esa cuestión del extractivismo, ¿sí? Indiscriminado de la naturaleza, y hay ciertos estudios que plantean este diálogo con el uso y el abuso que las sociedades patriarcales han tenido con el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y también obviamente que las próximas generaciones se van a enfrentar con las cuestiones que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Todos los debates en torno a la subrogación y gestación o de maternidad subrogada son una serie de lecturas que tenemos que empezar a considerar, y obviamente que el feminismo no tiene una única lectura. Hay muchísimos posicionamientos. Hay posicionamientos desde los que plantean la libertad de explotación del cuerpo de la mujer y otras que justamente plantean la vulnerabilidad de las mujeres que se ven constreñidas a explotar su cuerpo para poder sobrevivir por la exclusión que sufren. Sí, un poco en la línea de Los Miserables, ¿verdad? Es decir, parece que estos roles castigados se han perpetuado a lo largo de la historia, y con franqueza hay que romper estos moldes, y estas nuevas lecturas del derecho me parece que son muy importantes. Pamela, al irse tratando todos estos temas, me parece que a la vez que abordamos diferentes cuestiones, también nos quedan muchas por seguir explorando. Pero al vernos en la necesidad de cerrar el programa, a mí me gustaría pedirte que al estar a punto de concluir, me pudieras tú ayudar con un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Bueno, yo creo que el mensaje es un mensaje sobre todo de comprensión de que la deconstrucción de un mundo puede dar miedo al principio, ¿sí? Porque hay una pérdida de un privilegio, pero también hay una posibilidad de reconfigurar una sociedad y en esa reconfiguración ganar libertades, ¿sí? También a quienes estudian Derecho, eh, decirles que si no tienen actualmente una formación en estas temáticas, que exijan
la formación, ¿sí? Porque justamente hasta el propio texto constitucional mantiene un posicionamiento en términos de equidad y es importante que ustedes como futuros abogados, abogadas, abogades, tengan las herramientas. Y esas herramientas no son solamente profesionales, son herramientas que van a permitir a ustedes poder tener una lectura diferente de su vida. Yo siempre me quedo muy feliz cuando a lo mejor alguien termina el curso y se da cuenta y dice, la próxima vez que vea que digan algo así, no me voy a quedar más callado. Porque también hay una cuestión importante. En el proceso de formación y de crecimiento, todos hemos vivido esos momentos en donde estamos en esa disyuntiva. ¿Cómo reacciono frente a esto? Porque hay una complicidad, un silencio. Y justamente la idea de estas herramientas es explicar a las personas que en ese silencio hay una opción de existencia del individuo. Y estas herramientas van a permitir justamente que no haya más complicidad en esos espacios. Y que las personas, a partir de esa comprensión de por qué está en juego en esa disputa, empiecen a romper esos pactos de caballeros, como se les decía en algún momento, que lo que permiten hacer es mantener una red de subordinación y opresión de otra persona. Entonces, permitirles o decirles que detrás de una deconstrucción de una sociedad hay un espacio de libertad, porque ninguna relación de subordinación y ninguna situación de opresión puede ser considerada como una situación natural. Hay una construcción detrás de eso. Y la esperanza que queda, así en un término muy postmoderno, es hay una posibilidad de construcción, ¿sí? Y en eso la sociedad interpela. Entonces, ustedes no tienen que pensar que el mundo es así. No, ustedes están siendo llamados a construir un mejor mundo. Para ustedes, pero también para aquellas otras personas que, gracias en un momento histórico a esas personas que lucharon por derechos, yo puedo estar acá, Carlos, hablando con vos. Porque si no hubiese sido la militancia de muchas mujeres, yo jamás podría haber estudiado. Entonces, hay una especie de solidaridad que se plantea, ¿no? ¿Qué puedo dejar yo en este tránsito para las futuras mujeres que lleguen? Y las futuras personas que lleguen, ¿sí? Porque va a llegar un momento, y volviendo a una cuestión media apocalíptica, en donde frente a la falta de acceso a recursos básicos, la identidad de una persona va a ser una discusión menor. Entonces, animarlos a que exijan y que se exijan, ¿sí? A tener herramientas de argumentación que les permitan comprender la situación de otras personas, no con la necesidad de volverse o comulgar, sino respetar, ¿sí? Respetar, esta idea de respeto del otro. Que yo comprenda que una persona puede tener a lo mejor la necesidad de repensar su identidad y reconfigurar su identidad, el respeto a esa situación y mi compromiso para que esa persona pueda tener acceso a los derechos que requiere es la mejor piedra fundacional de una nueva sociedad y no la intolerancia. Y me quedo con esta idea fundamental que tú mencionas, que en cada espacio de análisis y de construcción y de reinterpretación de la realidad se abre un espacio de libertad, y yo agregaría un espacio para el desarrollo y el crecimiento personal. Quiero agradecerte, Pamela, por tu generosidad, por tu amplitud de criterio y por todo este comentario que tú nos haces, que me parece muy enriquecedor y nos prepara para el mundo que ha de venir. Al público que semana a semana nos hace el favor de escucharnos en este programa, les recuerdo que su opinión y su participación es muy importante para nosotros. Así es que nuevamente a la doctora Pamela Cacciavilani no me queda
más que agradecerle su participación y tendré el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias, Carlos.